Detente un momento y piensa esto con total honestidad. No todas las películas exitosas son buenas y no todas las películas malas fracasan. De hecho, existe un tipo de cine que lleva décadas demostrando exactamente eso, con historias simples, fórmulas repetidas y críticas mediocres, pero con millones de personas viéndolas una y otra vez. Hoy no vamos a empezar hablando directamente de una película, sino de una pregunta mucho más incómoda y reveladora. ¿Por qué seguimos viendo películas de tiburones? Y más importante aún, ¿por qué la industria sigue apostando por ellas incluso cuando muchos no destacan en calidad? Porque si algo queda claro en los últimos años es que este género no ha desaparecido, sino que se ha consolidado como un producto constante dentro del entretenimiento global. En este análisis tomamos como punto de partida Embestida, una película estrenada en 2026 que no solo confirma que este tipo de historias siguen vigentes, sino que también expone con bastante claridad cómo funciona realmente el consumo audiovisual en la actualidad, especialmente en la era del streaming. Embestida presenta una historia directa, casi brutal en su simplicidad. Un huracán impacta una zona costera, el nivel del agua sube rápidamente, las casas quedan parcialmente sumergidas y, en medio del caos, aparecen tiburones. La película, dirigida por Tommy Wirkola y protagonizada por Phoebe Dynevor y Djimon Hounsou, tiene una duración aproximada de 85 a 90 minutos, lo cual no es casualidad, sino parte de una estrategia clara para facilitar su consumo dentro de plataformas digitales. No hay una construcción compleja del mundo, ni giros narrativos sofisticados, ni reglas difíciles de entender. Lo que hay es supervivencia, peligro inmediato y una amenaza que el espectador puede comprender en cuestión de segundos. Esta simplicidad no es un error ni una limitación, sino una decisión consciente que responde directamente a cómo se consume el contenido hoy. Rápido, directo y sin fricción. Tras su estreno en 2026, Embestida se posicionó rápidamente como uno de los contenidos más vistos en streaming, alcanzando el primer lugar en más de 90 países en sus primeros días y acumulando más de 37 millones de visualizaciones en menos de una semana. Estas cifras la colocan dentro de los lanzamientos más fuertes del año en plataformas digitales. Sin embargo, este éxito contrasta directamente con la recepción crítica, que fue en su mayoría baja o mixta, con puntuaciones cercanas al rango de 4 a 5 sobre 10 en varios portales. Muchas reseñas la describieron como predecible, exagerada o incluso absurda en ciertos momentos, especialmente por sus decisiones narrativas y su dependencia de situaciones extremas. Este contraste no es un caso aislado, sino un patrón que se repite constantemente dentro del género. Y es aquí donde aparece una de las claves más importantes de este análisis. El éxito en la industria del entretenimiento no siempre está ligado a la calidad narrativa, sino a la capacidad de una obra para ser consumida de forma masiva y rápida. Para entender por qué esto ocurre, es necesario retroceder varias décadas. En 1975, el estreno de Tiburón marcó un antes y un después en la historia del cine. Con un presupuesto relativamente contenido para su época, logró recaudar más de 470 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en el primer gran blockbuster moderno. Su premisa era simple, pero su ejecución generó una experiencia intensa que impactó profundamente en el público. A partir de ese momento, la industria entendió que el miedo podía ser comercializado a gran escala y que una idea clara, acompañada de una amenaza universal, podía generar resultados masivos. Desde entonces han surgido múltiples intentos de replicar ese éxito con películas como The Meg, que superó los 500 millones de dólares en taquilla global, o 47 metros hacia abajo, que con un presupuesto mucho menor logró recaudar varias veces su costo. Estos ejemplos demuestran que el género, incluso sin alcanzar niveles de prestigio crítico, sigue siendo rentable. Las películas de tiburones funcionan porque cumplen con tres características fundamentales. La primera es la inmediatez. El espectador no necesita contexto ni explicación para entender el peligro. Un tiburón representa una amenaza clara, directa y universal, lo que elimina barreras de entrada para cualquier audiencia. La segunda es la visceralidad. El miedo al océano, a lo que no se puede ver bajo el agua, es uno de los miedos más primitivos del ser humano, lo que genera una respuesta emocional automática.
Y la tercera, especialmente relevante en la actualidad, es la facilidad de consumo. Estas películas no exigen una atención constante ni una interpretación compleja, lo que las convierte en una opción ideal para un público que consume contenido mientras realiza otras actividades. En la era del streaming, estas características se vuelven aún más valiosas. Las plataformas no solo distribuyen contenido, sino que lo posicionan estratégicamente a través de algoritmos que priorizan aquello que genera retención. Embestida encaja perfectamente en este modelo. Es corta, directa, tiene un ritmo constante y un conflicto claro desde el inicio. Esto aumenta la probabilidad de que el espectador la termine, lo que a su vez mejora su posicionamiento dentro de la plataforma. Además, el sistema de reproducción automática y recomendaciones constantes permite que este tipo de películas alcance audiencias masivas en poco tiempo. No se necesita una campaña publicitaria tradicional extremadamente fuerte, basta con que el algoritmo la impulse en el momento adecuado. Otro elemento clave es el factor viral. Este tipo de películas genera conversación incluso cuando no son bien valoradas. Escenas exageradas, situaciones poco realistas o momentos extremos se convierten en contenido compartible en redes sociales. Clips, reacciones y comentarios amplifican el alcance de la película más allá de su plataforma original. Esto genera un efecto multiplicador donde la visibilidad no depende únicamente de la calidad, sino de la capacidad de generar interacción. En muchos casos, las críticas negativas incluso contribuyen a aumentar el interés, ya que despiertan la curiosidad del público. Desde el punto de vista económico, las películas de tiburones representan una inversión relativamente controlada. No requieren presupuestos tan elevados como los grandes blockbusters de superhéroes o ciencia ficción, pero tienen un potencial alto de retorno. Su concepto es fácil de vender, no depende de una continuidad narrativa compleja y puede adaptarse a distintos formatos, desde cine hasta streaming. Esto reduce el riesgo financiero y permite que los estudios y plataformas sigan apostando por este tipo de contenido. Incluso si una película no alcanza un gran éxito, es probable que recupere su inversión debido a su bajo costo relativo. El alcance de este fenómeno es global. En países como Perú, donde el consumo de plataformas de streaming ha crecido significativamente en los últimos años, este tipo de contenido encuentra un público amplio. La razón es simple, no existen barreras culturales fuertes para su consumo. El miedo es universal, la premisa es clara y la experiencia es accesible. Esto permite que películas como Embestida funcionen de manera similar en distintos mercados, reforzando su valor dentro del ecosistema global del entretenimiento. Además, el consumo móvil y el acceso cada vez más extendido a plataformas digitales favorecen este tipo de producciones rápidas y directas. Embestida no es una obra maestra ni pretende serlo, es más bien un ejemplo claro de cómo funciona el entretenimiento contemporáneo, un sistema donde la calidad no siempre es el factor determinante del éxito, sino la capacidad de captar y retener la atención del espectador. Las películas de tiburones continúan existiendo porque cumplen con este objetivo de manera existente. Son inmediatas, viscerales y fáciles de consumir. Y mientras estas condiciones sigan siendo relevantes dentro de la industria, este género no va a desaparecer. La verdadera pregunta ya no es por qué se siguen haciendo estas películas, sino por qué seguimos viéndolas. Porque al final el éxito de este género no depende únicamente de quienes lo producen, sino también de quienes lo consumen. En un entorno donde la atención es el recurso más valioso, las historias más simples pueden terminar siendo las más efectivas.